primero con los objetivos de la clase, que son tres objetivos: comprender la identidad divina de Cristo como Hijo de Dios, desarrollar una actitud de reverencia ante la deidad de Cristo, y 3, considerar la conducta cristiana como fruto de la fe en el Hijo de Dios. Y necesito un voluntario que me lea el pensamiento central y otro voluntario que me lea el texto obvio. Los creyentes debemos estar seguros de que hemos puesto nuestra fe en el verdadero Hijo de Dios y que por medio de él nosotros venimos a ser adoptados como hijos. ¿Y el texto audio? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y empezamos la clase leyendo antifonalmente. Yo leo el primero, ustedes leen el siguiente. La palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera fue alumbrada, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. En esta clase vamos a aprender de lo que es el Hijo de Dios, lo que era desde el principio. Aquí la introducción, voy a leer un poquito de la introducción. Dice: estamos ante uno de los títulos más gloriosos de Cristo, según lo relata el Nuevo Testamento. Cristo es el divino Hijo de Dios. De este testimonio está saturada la palabra de Dios. Las prerrogativas divinas de Cristo no solo fueron los auténticos testimonios de los profetas de Dios, fue también sustancia fundamental en el mensaje del propio Jesús, por lo cual fue rechazado por los escribas y los doctores de la ley durante su ministerio terrenal. Ellos esperaban al Señor como un rey, algo real que iba a conquistar los romanos en ese tiempo, que estaban invadidos por los romanos y creyeron que Cristo iba a venir sentado en un caballo, me imagino, con sus tropas, iba a derrotar a los romanos y iba a venir triunfante como el Cristo. Pero Cristo vino, la palabra dice, él vino para salvar al hombre, él vino con otros propósitos, siendo la palabra dice el creador. Vamos a leer, vamos a aprender que es el creador de todo, del universo, que constituyó todo por medio de Cristo. Y por eso que lo rechazaron, no quisieron aceptar a Cristo como su Mesías, porque no querían creer de que Cristo era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso que lo rechazaron. Dice: cuando Cristo vino en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como dice en Filipenses 2, del 6 al 8, no pudieron discernir que aquel pudiera ser el esperado Mesías Redentor. No solamente las palabras de Cristo, sino también sus obras atestiguan innegablemente su identidad divina, como lo dice en Juan 10:38. Cuando Cristo expiró en la cruz, donde obró la expiación de nuestros pecados, el propio centurión
que dirigió la crucifixión se expresó positivamente acerca de la deidad de Cristo. Acuérdate lo que dijo el centurión: verdaderamente este es el Cristo, este es el Salvador. Se dio de cuenta un centurión, un pagano, que siendo soldado era experto en matar, esa era su profesión, pero él vino a creer en el Cristo milagroso cuando vio la manera en que murió el Señor Jesucristo. Y lo bueno de esto, hermano, que no se quedó en la tumba, ¿verdad? Él vive para siempre. Él resucitó de entre los muertos. Y esa es la prueba fundamental de que Cristo es Dios, porque la muerte no pudo contra Él. La muerte no pudo detener al Señor, siendo Dios, siendo verdaderamente Dios. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Cristo es el Verbo divino y era con Dios desde el principio. ¿Alguien, un voluntario, por favor, que me lea? Y si puede dar un comentario sobre estos 2 versículos para así edificarnos también. ¿Voluntarios? ¿La cual? 1 y el 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí vemos que el escritor Juan empieza diciendo en el principio, no de creación, sino en el principio no se puede tampoco de la eternidad, porque tiene, o sea, en el principio de lo creado. De lo creado. Exacto. Ya Dios estaba ahí. Y como lo ponen en el verbo, o sea, la palabra hecha carne, que fue Jesucristo, ya estaba ahí. Y uno de los puntos que los escribas y los fariseos no entendían, por eso empieza Juan diciendo, el principio ya existía, o sea, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, ya existía. Por lo regular en el Antiguo Testamento todo tenía que pasar por los sacerdotes. Todo lo que se movía por el pueblo de Dios, y el Señor tenía que hablarles a ellos para que se moviera su pueblo, para que llevaran el tabernáculo, para que hicieran sacrificios, para que hicieran todo. Pero en ese momento, cuando el Señor viene, tenían que conocerlo como el Hijo de Dios. Por eso se les hacía imposible a los fariseos y a los escribas decir que Dios tenía un hijo, porque ellos, conforme al Antiguo Testamento, Jehová uno es. Entonces, cuando se acercó el Señor diciéndole yo soy el Hijo, por lo que se decía, se le hacía un poquito difícil, pero ellos no miraron el contexto por el cual el Señor los había traído hasta donde estaban, sino que se estaban escoltando en lo que ellos tenían que hacer. Y muchas veces nos pasa así. Nosotros como cristianos decimos, no, si el Señor no me habla a mí, entonces no te puedo hablar a ti, porque yo soy hijo de Dios y el Señor usa a cualquier persona para hablar. Acuérdate también, hermano, el Pentateuco habla en Génesis, ¿cómo empieza? En el principio. Los judíos entendían este concepto porque ellos leían el Pentateuco. Ellos sabían lo que quería decir en el principio de la creación. Y entonces Juan iguala la creación a Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era, ¿qué quiere decir el verbo? El logos. Ellos entendían este concepto, igual que los griegos entendían este concepto, entendían el concepto del logos, la palabra de Dios. Cuando dijo Dios, sea hecha el cielo, sea hecho, se separe el mar de la tierra, se ha hecho los animales, se ha hecho el hombre. Entendieron la palabra viva, el logos hablado, que era el mismo concepto que ahora usa Juan, el logos hablado. En el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ahora viene un concepto que ellos no podían, como dice el hermano, no podían entender esto. ¿Cómo puede ser Cristo Dios? ¿Cómo a la vez Dios es Dios y Cristo es Dios? No entendían este concepto, pero a la verdad Cristo es Dios, porque
porque atestigua la palabra en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, de que Cristo creó todas las cosas. Y dice, este era en el principio con Dios. Era, ahí ahora vemos el concepto de la Trinidad, Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo. No eran tres dioses, sino Dios, era el mismo Dios, pero en tres personas. Es difícil entender humanamente la Trinidad. Yo no creo que nosotros humanamente podemos explicar la Trinidad, ni podemos explicar cómo Cristo, siendo hombre, es Dios. Cómo el Padre, siendo el Padre, a la misma vez dejó que vino en carne para morir por nosotros. Cómo a la misma vez el Espíritu Santo bajó, como dice Juan, que bajó como paloma, en forma de paloma. Vino el Espíritu Santo y posó sobre el Señor. No podemos entender humanamente este concepto de la Trinidad, pero es parte de la doctrina. Esto es fundamental para nosotros como cristianos, de que Cristo es Dios, el Padre a la misma vez, y el Espíritu Santo. Dice un poquito voy a leer un poquito del expositor. Dice, por lo contrario, el Dios eterno irrumpió desde la eternidad para iniciar no solo el universo, sino al tiempo, al día, la noche y las estaciones y los años, como lo dice en Génesis 1 y el versículo 1 y el versículo 14, para afianzar nuestra fe en la divinidad y preexistencia de Cristo. Juan dice que en el principio de todo ya Cristo era el verbo. El término verbo denota la palabra personificada. Ya en el Antiguo Testamento se presenta el verbo de Dios como persona. Alguien que me busque en Salmo 33, versículo 6. Y también un voluntario que me busque Proverbio, capítulo 8, del versículo 27 al 30. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de Dios por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Amén. Y el Proverbios 8:27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo sola delante de él en todo tiempo. Ve que Cristo estaba ahí, en el principio, el verbo, cuando decía yo sea, la luz sea toda la creación, es el mismo Cristo que compuso todo y por él fueron hechas todas las cosas. Amén, amén por eso. También dice, el verbo testifica sobre su presencia y participación en toda la creación. En el texto se ven acciones como formar los cielos, trazar el ciclo de la tierra, como leyó la hermana. Y la segunda parte del versículo 1, Juan dice que el verbo era con Dios. Esta expresión se traduce literalmente como el verbo estaba cara a cara con Dios. Cara a cara. El Nuevo Testamento contiene más de 600 ejemplos de expresiones semejantes. Aquí indica estrecha proximidad,
De ahí amistad, intimidad. El significado es que el verbo existía en comunión estrecha con el Padre y que aquel hallaba supremo deleite en esta comunión. Amén. ¿Y por qué la palabra no dice ahí en Juan? Una pregunta, a ver si alguien me lo puede contestar. Y el verbo era un Dios. ¿Por qué no dice eso? Como hay traducciones falsas que profesan o dicen que es esto, porque hay religiones falsas que dicen que no, Cristo no era Dios, era como pequeño Dios. ¿Por qué dice así esta palabra? Porque quiere enfatizar la deidad de Cristo. Por eso no dice un Dios. Porque hay traducciones como la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ellos cambiaron este pasaje y ellos dijeron, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Falsamente dicen que no es solamente una creación de Dios. También decir que era un Dios hace denotar que hay más dioses. Si dice que era Dios, entonces lo comprime dentro del único Dios. Pero si dice un Dios, quiere decir que es aparte de el Dios Todopoderoso, también hay más dioses. Exacto, como expliqué antes, que la Trinidad es bien difícil de comprender. ¿Cómo uno va a decir Dios? ¿Cómo uno puede explicar que Dios no son tres dioses? Es Dios. Cristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entenderlo humanamente es casi imposible, pero lo tenemos que basar en cómo. Por fe, creer que Cristo es Dios y que la Trinidad existe. Es que las cosas de Dios son inentendibles para los ojos del ser humano. Nosotros tenemos que buscar más con los ojos espirituales para darnos cuenta de que Dios es solamente uno. Son tres, pero es uno. El alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el de hoy, el de mañana y el de siempre. Nosotros no podemos, quizás con los ojos carnales no lo vemos así, pero si nosotros nos ponemos en comunión con Cristo, lo vamos a ver de la manera como Cristo lo ve también. Amén. Y como dice en Juan 17:5, él era con Dios cuando oró. Dice, alguien que me busque Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén, ahí está explicándolo. Antes de que el mundo fuese, con esa gloria. Está ahí mismo diciendo, yo soy Dios, yo estaba ahí en el principio contigo cuando se creó todas las cosas. Así que Dios no miente, Cristo no miente, y si Él lo dice, es verdad. Y aquí vamos a leer el 3 hasta el 5, un voluntario, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses lo explica un poquito mejor. Colosenses 1, del 15 al 16. Si alguien lo quiere, puede leer y comentar sobre eso también. Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y el 17. Y en él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿De quién está hablando aquí, hermano? De Cristo. De Cristo. Está aplicando Pablo de que Cristo creó todas las cosas y todas las cosas subsisten por él. Y como dice aquí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando habla de luz a los hombres, luz, ¿cuál es la luz que se refiere? La palabra, la verdad. Él vino a traer la verdad al hombre. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como un sitio oscuro, cuando tú puedes prender hasta una velita y tú ves y todo se alumbra. Algo bien, cuando está bien oscuro, no hay nada, hay tinieblas. Hasta una velita se ve todo, se alumbra todo, hermano. No, y tenemos que entender el orden. No está diciendo que Jesús tiene, y sin él no, que Jehová no hubiera hecho las cosas. O sea, está denotando la divinidad que tiene Jesucristo. O sea, está hablando de Jesucristo, pero está hablando de Dios. Como se puede hablar del Padre, se habla de Dios. Se habla del Espíritu y se habla de Dios. O sea, aquí está denotando que Él es Dios, Jesucristo es Dios. Le da la misma importancia al Padre que al Hijo. Exacto. Y la misma importancia al Espíritu Santo. Incluso es irónico porque cuando tú vas al catolicismo, ellos te dicen el credo. Y el credo dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, visible e invisible, Creador de todo, ¿verdad? Y luego dice, y al Hijo consustancial al Padre, por el cual todo fue hecho, fue creado. Dice, no fue creado, sino engendrado. O sea, ellos mismos están diciendo la verdad conforme a la Biblia, pero no realmente no lo captan. No lo captan. Están diciendo lo que realmente está resumiendo lo que, sí, lo que porque se si lo tiene que captaran, ¿verdad, hermano? Ellos aceptaran a Cristo solamente. No necesitamos María, no necesitamos nadie que interceda por nosotros. Si entendieran ese concepto del credo que ellos mismos profesan, hasta el Papa estuviera publicando, no crean en María, no crean en imagen, no crean en nada, crean en Cristo, es el único que puede salvar. Él es el verdadero Salvador. Incluso eso es un medio para evangelizar a cualquier católico. Oye, ¿quién crees? ¿Crees el credo? Pues puedes decir el credo, entonces te dicen el credo y los haces pensar. Sí. ¿Me estás diciendo? Sí, que con sus mismas palabras se pueden hasta convertir, que se puedan convertir. Vamos a ahora leer el 6 hasta el 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan Bautista dice aquí, aparece en el versículo 6 como un hombre enviado de Dios. Esto es un vivo contraste entre el Verbo eterno y Juan. El Verbo es el divino Hijo de Dios desde la eternidad. Juan fue solamente un hombre enviado de Dios. Cuando Juan apareció en el desierto de Judea, hace aproximadamente 400 años que no se escuchaba. Había un silencio de la palabra por 400 años, desde el último libro de la Biblia hasta que vino Juan. No se había oído un profeta hablar en el nombre del Señor para proclamar palabra. Hubo como si fuera una oscuridad en el pueblo de Israel. Hasta cuando vino Juan, entonces empezó a pregonar la palabra
El Señor lo escogió, dice la palabra, desde el vientre de su madre. Vino para proclamar arrepentimiento y a preparar, como la palabra dice, el camino para que Cristo, cuando se apareciera Cristo y para cuando hiciera su ministerio ya al pueblo de Israel, ya empezó su ministerio, ya el camino ya se había preparado. El nombre Juan es una forma del nombre hebreo, Jonatán o Juanán, que significa don de Dios. Para servir al Señor en el ministerio es imprescindible haber sido previamente llamados y enviados por Dios. Él sabe a quién escoge, a dónde y para qué envía a sus siervos. Además, Dios sabe el tiempo exacto en que se debe comenzar y cumplir plenamente su llamamiento. Debemos de tener como Juan una conducta de obediencia en respuesta al llamamiento de Dios para servirle. La palabra testigo es una palabra legal. Es como cuando uno se parece delante de un juez y testifica, ya no con certidumbre que vamos a decir, yo vi lo que sucedió, atestigua de que ya no es yo creo o no estoy seguro, no, yo vi que pasó. Es un testigo, como nosotros como cristianos también somos testigos y no estamos vagando entre sí, el Señor sí o no, y nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Cristo nos salvó de las tinieblas, sabemos que Cristo nos salvó y somos testigos, como fue Juan al pronunciar la palabra esa, arrepiéntase, busquen de Dios, bautícense para que sean borrados tus pecados, y él preparó el camino. Nosotros como cristianos, nosotros debemos ser testigos a lo que Cristo hizo, por lo que Cristo hizo en nosotros. Preguntas, hermanos, o comentarios. Están calladitos. Amén. Está claro. Amén. Bueno, hermano, está clarito como dice el pastor. Amén. En versículo 9 al 10, necesito un voluntario que me lea, y si tienen un comentario también. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Versículo 9, aquí dice la palabra, representa el maravilloso milagro de encarnación del Hijo de Dios. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El objetivo de la luz como verdadera sirve para distinguir a Cristo de los falsos mesías. Acuérdense, en ese tiempo venían muchos falsos cristos. Un ejemplo, vamos a buscar en Hechos 5, del 36 al 37. Hechos 5. Y esto lo hablaba uno de los sacerdotes llamado Gamaliel,
cuando los judíos aprendieron a Juan y Pedro, ellos los encarcelaron, pero dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Le dijeron que no hablen en el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, vamos a seguir hablando en el nombre del Señor, vamos a seguir predicando la palabra. Y ellos se enfurecieron, se reunieron los fariseos y dijeron, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a callarle la boca? Porque el pueblo se está levantando, la gente se está convirtiendo a este Cristo. ¿Cómo va a ser? Entonces Gamaliel usó un poquito de sabiduría, aunque él no sabía, él no era un convertido al Señor, pero usó un poquito de la sabiduría y dijo, no te preocupes, mira, vinieron antes de Cristo, vinieron un montón de gente, vinieron gente diciendo que eran Cristo, eran el Señor, y mucha gente lo siguieron, pero se deshizo eso. Cuando murió. Exacto, cuando murieron ya se fueron todo el mundo para su casa. Pero y él dijo algo bien sabio, dice, más, si este Dios, en el versículo 39, si este Dios no la podréis destruir, no sea que tal vez hallados luchando contra Dios. No era cristiano, pero usó esa sabiduría, dijo, si esto es de Dios, ¿cómo vamos a luchar contra Dios? ¿Cómo vamos a poder contrarrestar esto si es de Dios mismo? Y verdaderamente esto es de Dios, que Cristo mismo. Maestros de la ley que debieran estar a favor de todo lo que viene de Dios, sobre todo, o del plan de Dios. Ellos deberían ser los primeros en lista. Pero estaban atacando como, no, y son los primeros que tenían la palabra, eran los primeros que tenían esta palabra que leían todos los días. Y encima de eso no querían creer, pero este hombre por lo menos dijo algo sabio, que si es de Dios, pase lo que pase, vamos a pelear contra Dios. No, el Señor, esto va a prevalecer. Y hasta el día de hoy, hermano, gracias al Señor, esto prevalece. Nadie. Y la palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí el escritor, Cristo ilumina a todo hombre que escucha su evangelio y le imparte una medida de gracia y entendimiento para que pueda decidir aceptar o rechazar su mensaje. Cada ministro cristiano debe presentar de una manera tan clara a Cristo que los oyentes puedan entender su responsabilidad de aceptarle como Salvador. Cualquier otra forma de predicar dejará a los hombres en sus mismas tinieblas, en las cuales aún sus entendimientos están entenebrecidos. Debemos acordar que el Cordero es la lumbrera de la ciudad donde viviremos los redimidos eternamente, como dice Apocalipsis 21-23, que Él es la luz. Ya no era necesario, ya no es necesario la luz, porque Él alumbra al cristiano. Él es que la alumbra, y como Él nos alumbra, en el futuro, cuando venga el Señor, Él va a ser la lumbrera, no va a haber necesidad del sol, porque Él es luz. Amén, hermano. La referencia que la luz verdadera vino a este mundo nos ayuda a entender la existencia del Verbo antes de la encarnación, y como luego Él se muestra al mundo como el Mesías encarnado. El mundo al cual vino Jesús es la palabra griega cosmos, que quiere decir este mundo, el mundo que vivimos. Los habitantes de este planeta debemos dar gracias a Cristo por venir a su misma creación que estaba dañada por el pecado, e ir a la cruz a pagar el precio por su redención. En la cruz Cristo hizo provisión para que fuésemos salvos y santificados en Él.
La manera de conducirnos como redimidos debe estar a la altura del precio pagado por nuestra salvación. Escucharon, mi hermano. La manera que conducirnos, de cómo nos conducimos, son como redimidos, debe estar a la altura del precio pagado por nuestra salvación. Y cuando dice aquí ahora vamos a leer el 10 y el 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir cuando dice a los suyos vino y a los suyos no le recibieron? A los suyos vino. Convencerlos de que A los, Él vino para este mundo, pero aún este mundo no lo quiso creer. acuérdate quién creó todo. Sí. A los suyos. Hombre. Al hombre vino, a la humanidad vino, a la creación de él. La misma creación que él vino. Dice, y a los suyos, cuando dice suyos, no le recibieron. Fue a su casa. Acuérdese de dónde era, del linaje de David. Fue a su casa, fue a su, como el ejemplo de María, cuando el Señor estaba en la cruz y estaba el discípulo Juan, y el Señor le dijo, María, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y ¿qué dice después? Que desde ahí entonces él se la llevó a su casa, a su casa, a ser parte de su casa. Igual Cristo, cuando vino a salvar al hombre, vino especialmente a la casa de Israel. Porque ¿qué dice? Que el mismo Cristo dijo, yo vine especialmente a la casa de Israel. La salvación es de quién? De Dios. Y la salvación es para era especialmente para los judíos, hermano. Hermano, si miramos también ahí hay un punto muy importante, que Jesucristo no vino solamente a los de Israel, sino que vino a ellos mismos que conocían que Él iba a venir. Ellos tenían el conocimiento que el Mesías venía, porque si miramos, el pueblo de Israel era el único pueblo que reconocía a Dios como Dios. Había muchas personas alrededor del pueblo de Israel que también lo reconocían, pero el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Ellos se dedicaban en completa vida al estudio de la palabra de Dios. Entonces tenían el conocimiento para poder analizar con sabiduría que Él era el Cristo. Jesucristo les dijo, no me crean a mí, crean a las obras que yo hice, que yo hago. Realmente ellos no le recibieron de verdad porque no estaba para ellos la salvación, pero sí vino a ellos y ellos lo tuvieron y tenían las herramientas adecuadas para poderlo aceptar, para poderlo reconocer. Ellos, como dice el hermano, ellos estaban estudiando, ellos leían la palabra, ellos sabían que iba a venir el Mesías prometido, estaban esperándolo. También es que ellos no le creían que Jesús era el Mesías, ellos a Jesús nunca lo aceptaron. Y hasta el día de hoy, cuando yo fui a Israel, esa gente no pide a Jesús ni lo aceptan como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Sí, los que son cristianos, que hay muchos judíos cristianos, y los que se reúnen, que tienen su sinagoga como iglesia, ellos predican a Jesús y saben que ya Él vino. Pero los incrédulos, por más estudios y por más cosas que tienen, ellos están esperando ese Mesías. Ellos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, por más estudiosos que sean. Amén. Busquen ahí en Marcos capítulo 6, versículo 4 y Juan capítulo 4, versículo 44. Habla del rechazo del Señor. ¿Lo tienen, hermano? Marcos 6, 4.
Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, Él mismo dijo, no hay profeta en su propia tierra. Él vino a los suyos, vino a predicar la palabra, vino a traer salvación, para que, y el propósito de traer salvación es para que fuera luz al mundo. Ese era el propósito, para que esa nación fuera luz, y al ser luz, cuando aceptaran al Mesías, iban a ser la luz a todas las naciones. Pero no fue así, no fue así. Ellos lo rechazaron. Vino como en la parábola del que trabajaba en la finca, y después mataron a los que trabajaban en la finca, y dijo, no, van a respetarme a mí porque yo soy dueño de la finca, y cuando yo venga ellos me van a respetar. ¿Y qué hicieron? También lo mataron. También al dueño de la finca lo mataron porque no lo respetaron. Y que por eso que está esa parábola ahí, hermano, también para que entendamos. Amén, amén. Creo que está en Juan 4:44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Amén. Ahí lo enfatiza. De que el pueblo no quiso, a los suyos vino, y a los suyos, a la creación vino, y a su propio pueblo, a su propia casa, a los de su casa no le aceptaron, no le recibieron, lo rechazaron. Dice, en su parábolas infirió que él, el hijo heredero, Hebreos 1:2, sería muerto por los mismos obreros de la viña del Padre. Lucas, ahí está, hermano, Lucas 20, capítulo 20, capítulo 14, versículo 14, capítulo 20, ¿lo tienen? Lucas 20. Versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. No quisieron aceptar. Israel es el pueblo escogido de Dios, solo que ahora está en un tiempo de endurecimiento de corazón, en el cual Dios ha tratado con los gentiles. Y por eso, hermano, ¿vamos a odiar a los judíos? No, porque Dios tiene un propósito todavía con los judíos. Ellos lo rechazaron, a su Mesías. Todavía lo están esperando, todavía dicen que va a venir, aunque ya vino, pero no hay que rechazar, hay que orar por el pueblo de Israel. Romano, el Señor va a restaurar al pueblo de Israel. En Romanos 11, 25 y el 26 habla sobre esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Que Israel tiene el corazón endurecido por la palabra, por Cristo que vino a predicar la palabra y a darle la palabra, y endurecieron su corazón, rechazaron. Pero nosotros como gentiles era un propósito. Pero el que rechaza,
mi opinión, el que le ponía esa semilla mala y amarga a ellos era los sacerdotes, que eran los que le leían a ellos las escrituras cuando se reunían en la sinagoga. Y entonces ellos ponían a su estilo, a su manera de que, a su opinión de ellos, de que Dios no iba a nacer de una familia, sino que venía de los cielos, el cielo se abriría y vendría Jesucristo. Pero ellos no creían que venía, y en el libro de Israel, hay este libro que le anuncia que viene un Mesías para el mundo, que viene lo viene anunciando desde los viejos antiguos, de los libros antiguos. Sí. So, lo que yo no entiendo es por qué los sacerdotes, que eran los que supuestamente eran los que iban a dirigir el pueblo de Dios, llevándolo por la palabra, lo equivocaron, le pusieron sencillas en su mente para que no creyeran que él era el Cristo que venía. Es que es lamentable, y aún lo vemos en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy. No importa lo que diga la Biblia, si así me lo enseñaron, es una ley en mi vida. Y usted le puede decir, hermano, es que la Biblia dice tal y tal cosa. No, es que, hermano, que si a mí me lo enseñaron a mí, y si así me lo enseñaron, así se queda. Y eso está pasando mucho. Eso pasó cuando vino el Señor. El Señor dijo, miren en la Escritura, parece que en ellas está la vida. O sea, en ellas estaba Jesús. Sí. Y así la gente, a lo que les convenía, lo que ya tenían por vivido, eso es lo que les convenía y eso es lo que vivieron. Así que por eso. Y así nos pasa ahora. Es el concepto que habló el hermano Frank la semana pasada, cuando se estudió del Cristo como agua de vida. La mujer samaritana tenía ese concepto metido en su cabeza. No, que a mí me enseñaron que ahí es donde se debe de adorar a Dios, que este es el pozo de Jacob, que como tú, siendo judío, pues puede hablar a mí, que soy samaritana. Tenía ese concepto, tenía prejuicios en su vida, como los fariseos tenían conceptos, tenían prejuicios. Eran como, yo los comparo como los labradores de Lucas. Dice, cuando venga, a mí me van a respetar cuando yo venga. Y los labradores dijeron, no, este es el dueño de la propiedad, vamos a matarlo, vamos a liquidarlo, porque yo estoy enseñado así y a mí yo no me salgo de mi concepto, de mi enseñanza, no. Yo aprendí a la palabra a mi manera y no, de ahí no me salgo. Y eso cuando uno está así, encerrado, ¿cómo uno va a aceptar? Sí, eso es lo que está pasando. Jesús era una amenaza para su estatus, era una amenaza para lo que ellos consideraban la estabilidad de la nación, que estaba bajo el yugo de los romanos. Así es que yo creo que ellos se dieron de la vista gorda de todos los milagros que él hacía, porque ellos tenían otra prioridad. Y era mantener el orden, y era mantener su estatus y mantener su título, su posición. Eso fue lo que motivó que ellos quisieran matar a Jesús. Desde que ellos vieron el milagro de Lázaro resucitado, ellos dijeron, no, tenemos que acabar con este hombre porque el pueblo lo va a seguir y esto va a ocasionar un problema nacional. Sí. Ellos pensaban que iban a perder su puesto, que iban a perder como dice la hermana, su estatus, su manera de vivir. Estaban viviendo como eran los fariseos, vivían como ricos, los saduceos como ricos, y ellos eran el elite, vamos a decir, el elite de la sociedad. ¿Y cómo vamos a aceptar a este hombre? ¿Qué es este hombre? Nada. Y por eso que lo rechazaron. Seguimos, hermano, ya vamos a terminar. Dice el 13, para terminar, hermano, el 12 y el 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios.
Amén. El Señor nos cambia la identidad, hermano. Cuando recibimos al Señor, ya tenemos otro estatus, ya tenemos otra posición en Cristo. Cuando lo recibimos, a todos los que recibieron, los cuales no son engendrados, dice la palabra, de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién, hermano? De Dios. Esto no es algo que, una religión, no es algo que nos fue inventado, esto es de Dios. Hermanos, aquí en Mateo 28 está la razón por la cual los judíos todavía no creen que Cristo ha venido. Y está en San Mateo 28, 28. Vamos a ver desde el versículo 11 en adelante. Dice aquí: y he aquí uno de los guardias vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos niegan a que Cristo es el Mesías o que resucitó. Lo creen como un profeta, igual que las religiones lo creen como profeta, pero nosotros lo creemos como Dios. Es el Mesías, es el Redentor de nuestra vida. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Y Dios con... Amén. Tengo que pedir perdón antes. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Señor, que estamos en